Imagina una isla perdida en el océano, tan apartada que ni los mapas la registran, un lugar envuelto en misterio, donde los pocos que llegan nunca regresan. Hoy, te llevaré a las profundidades de esta historia de una isla aterradora, donde el miedo no solo se siente, sino que se respira, se escucha, se vive. Si crees que estás listo para conocer un lugar en el que cada paso puede ser el último, acompáñame. Pero te advierto, puede que, después de escuchar esta historia, te cueste volver a dormir en paz. Se dice que, en esta isla, las sombras no dependen de la luz, que, cuando el sol cae, parecen moverse con voluntad propia. Dicen que en sus playas nunca hay huellas, salvo las de los que aún no han escapado. Los habitantes de los pueblos cercanos han contado historias desde hace generaciones sobre una isla tan antigua que parece existir fuera del tiempo. La llaman Isla Moon, una isla solitaria y azotada por un clima sombrío que parece atrapada entre el día y la noche, en un perpetuo crepúsculo. Los más ancianos hablan de una expedición que tuvo lugar hace décadas, cuando un grupo de marineros se aventuró a explorar la isla en busca de nuevas tierras. Según los relatos, jamás volvieron. Meses después, un pescador que navegaba cerca de la isla encontró un cuaderno flotando en el agua. Las primeras páginas eran notas técnicas, diagramas de brújula y listas de suministros. Pero, al pasar de página, las palabras se volvían incoherentes, y la letra, cada vez más desesperada. La isla está viva. Ella nos observa. Nos susurra cuando el viento sopla. El pescador, al llegar al pueblo, contó que incluso sin haber puesto pie en la isla, solo al verla desde la distancia, sintió que algo oscuro lo estaba mirando. Su relato se fue llenando de detalles que desataron el miedo en el pueblo. Decía que había visto figuras de pie en la orilla, observando su barco desde las sombras, figuras de cuerpos pálidos y sin ojos, que parecían disolverse en la niebla. Y desde ese momento, empezó a tener pesadillas. Despertaba cada noche empapado en sudor, con imágenes de un paisaje que nunca había pisado, árboles con raíces que parecían dedos esqueléticos saliendo del suelo, una playa de arena negra que parecía devorar la luz, y un sonido, el sonido de pasos, de cadenas arrastrándose, y luego, una voz. «Estás aquí para quedarte», susurraba esa voz en sus sueños. Una y otra vez, noche tras noche. Uno de los últimos exploradores en acercarse fue un joven investigador de lo paranormal llamado Luis. Había escuchado las leyendas de la isla Moon y creía que podía ser una especie de portal a lo desconocido. Decidió grabar su travesía para documentarla y dejar una prueba de su investigación. La primera noche, Luis durmió en su bote, anclado a una distancia segura. Pero justo antes de quedarse dormido, oyó un murmullo. Al encender la linterna, pudo ver que en la orilla, muy a lo lejos, alguien lo observaba, inmóvil. Pensó que sería algún aldeano curioso. Sin embargo, al día siguiente, cuando desembarcó, no encontró a nadie. Sus grabaciones se volvieron erráticas desde entonces. A veces, solo se escuchaban jadeos, pasos apresurados, o incluso su respiración entrecortada, como si estuviera huyendo. «Siento que algo me sigue», murmuró en uno de sus últimos audios. «Cada vez que miro atrás, la isla parece haber cambiado. Los árboles ya no están donde estaban. La playa es más estrecha. Es como si me estuviera encerrando». Y entonces, en uno de sus últimos mensajes, una frase escalofriante: «Si alguien encuentra esto, no vengan aquí». Luis nunca regresó, y el vídeo, que fue encontrado entre sus pertenencias en el bote vacío, se corta justo en el momento en que escucha un sonido espeluznante, un eco de risas que resuena desde algún lugar en la densa vegetación. Risas, como de niños, pero distorsionadas, como si algo estuviera intentando imitar la risa humana, sin lograrlo del todo. Con el tiempo, llegaron rumores sobre una maldición antigua, una leyenda que nadie sabe dónde empezó, pero que siempre giró alrededor de la isla. Dicen que la isla fue un lugar de sacrificios, de rituales oscuros. Que las sombras que se ven en la costa son las almas atrapadas de aquellos que nunca pudieron escapar,
cada una con los ojos vacíos, sin pupilas, porque perdieron toda su humanidad. Cuentan que una tribu intentó sellar ese mal, pero la isla, en lugar de liberar las almas, las devoró. Una de las historias más terroríficas sucedió hace pocos años, cuando una pareja de turistas franceses decidieron hacer una visita rápida y grabar el recorrido como parte de una especie de excursión extrema. Los lugareños intentaron advertirles, pero ellos, entre risas, no escucharon. Horas después, se reportó que nadie los había visto salir de la isla. Cuando la búsqueda empezó, no se encontró rastro de ellos. Solo una cámara fue hallada entre unas rocas. En el vídeo, se podía escuchar su conversación, cómo se reían al principio, haciendo chistes sobre los fantasmas, hasta que algo los hizo callar. De repente, el tono cambió. En el vídeo, se podía ver cómo la mujer miraba al horizonte, pálida, señalaba hacia el agua. Desde la distancia, la cámara capturó una figura alta, delgada, flotando sobre el mar. Pero cuando intentaron acercarse, no había nadie. Sus voces empezaron a temblar mientras seguían caminando. De pronto, se oyeron ruidos en la maleza. La cámara captó una sombra que no tenía forma definida, un cuerpo que parecía deformarse, como si su presencia no encajara en este mundo. En un último susurro, la mujer murmuró, «No estamos solos». Los aldeanos dicen que, desde entonces, por las noches, se escuchan voces provenientes de la isla. Voces que llaman por su nombre a los pescadores, que imitan los susurros de sus seres queridos, invitándolos a acercarse, a entrar. Pocos se atreven a acercarse, pero los que lo han hecho aseguran que una vez que estás en la isla, la sensación de ser observado nunca te abandona. Es como si 1.000.000 de ojos invisibles te siguieran, esperando el momento exacto para atraparte. El pescador que halló el cuaderno original ya no se atreve a contar la historia. Cada vez que alguien le pregunta, solo murmura, «La isla, ella no deja ir a nadie». Esta es la historia de un grupo de estudiantes de arqueología que, fascinados por las leyendas de un lugar prohibido, emprendieron un viaje hacia una isla perdida en el tiempo, conocida solo como la Isla de los Susurros. Habían escuchado rumores de un antiguo asentamiento que albergaba secretos de una civilización extinta, de un lugar tan apartado que incluso la luz del día parecía retorcerse al tocar su suelo. Eran 5 jóvenes en total, ansiosos, entusiastas, y sin idea de lo que estaban por enfrentar. Decían que la isla tenía una maldición, una que había consumido a todos los que la pisaron. Pero ellos, convencidos de que solo se trataba de mitos, zarpaban con sus mochilas llenas y una cámara, listos para registrar cada paso. Día 1, el primer atisbo de oscuridad. Al llegar, la niebla cubría la isla en un manto fantasmal, como si ésta no quisiera ser vista. Mientras desembarcaban, uno de ellos, David, el más escéptico, comentó entre risas, «Vaya, parece que a esta isla sí que le gustan los efectos especiales». Pero el chiste no les duró mucho. Apenas pusieron pie en la orilla, sintieron un silencio denso, inquietante. Ni siquiera el sonido de las olas parecía real, era como si el mar estuviera reteniendo su aliento. Esa noche, se establecieron en una pequeña cabaña en ruinas que habían encontrado entre la maleza. Grabaron el lugar, bromeando sobre los misterios que tal vez encontrarían. Pero cuando cayó la noche, los susurros comenzaron. Día 2, el miedo comienza a asentarse. A la mañana siguiente, todos menos Sofía, la más callada del grupo, despertaron con unas ojeras profundas. Sofía parecía haber dormido bien, pero los demás comentaron entre risas incómodas que habían escuchado algo extraño. Nadie quiso admitirlo al principio, pero todos habían sentido una presencia. Los susurros habían sido tan suaves, casi imperceptibles, pero no se parecían a nada que hubieran escuchado antes. Parecía el eco de una voz lejana, como si alguien estuviera llamándolos por sus nombres. Sofía, aunque trató de ignorarlo, había visto algo más. Ella, durante la noche, había escuchado el sonido de pies descalzos caminando alrededor de la cabaña, y en un momento, juró ver a alguien mirando desde la ventana.
Pensó en despertarlos, pero había sido incapaz de moverse, atrapada en una mezcla de miedo y parálisis. A pesar de todo, decidieron seguir adelante. Durante el día, encontraron ruinas antiguas, extraños símbolos tallados en las rocas, y algo que parecía una especie de altar. En ese momento, Gabriel, quien siempre había sido curioso y explorador, quiso tomar algunas muestras. Pero, al tocar una de las piedras, sintió un frío tan penetrante que su piel se enrojeció al instante. «Es solo el clima», dijo él, tratando de calmar a los demás. Sin embargo, nadie estaba seguro de eso. Día 3. El terror se desata. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez, más claros y cercanos. Era como si el viento les estuviera hablando al oído, susurrando en una lengua desconocida. Y luego, de repente, el sonido cesó, dejando un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de sus propios corazones. Sofía, aterrorizada, empezó a llorar en silencio mientras sentía que alguien la observaba. Pero al mirar a su alrededor, solo encontró a sus compañeros, despiertos y con expresiones de terror. Todos, en ese instante, sintieron que algo se movía en la oscuridad, algo que no podían ver, pero que estaba ahí, observándolos. De repente, un ruido. Algo cayó del techo, y al alumbrar con sus linternas, vieron una figura descomunal, casi amorfa, que parecía estar hecha de sombras y tierra, con ojos que reflejaban la luz de una manera antinatural. No era humana, ni tampoco animal, pero emitía un sonido profundo, como si miles de voces susurraran al unísono. Día 4. La desesperación. Al amanecer, sin haber dormido ni un segundo, decidieron abandonar la isla. Empacaron a toda prisa y regresaron al bote. Sin embargo, al llegar a la playa, se dieron cuenta de que algo estaba mal. El bote estaba lleno de agua, sus provisiones dispersas y las cuerdas cortadas como si alguien las hubiera mordido o desgarrado con garras. El pánico se apoderó de ellos. A gritos, comenzaron a discutir sobre qué hacer. De pronto, David, quien hasta ese momento había sido el más incrédulo, comenzó a reír, pero su risa era extraña, hueca, como si no le perteneciera. «¿No lo ven?», murmuró. «La isla no quiere que nos vayamos». Los demás lo miraron horrorizados. Algo había cambiado en su expresión, sus ojos parecían vacíos, sin brillo. Lo último que vieron antes de que la niebla volviera a envolverlos fue a David sonriendo, con la mirada perdida en el horizonte. De repente, se echó a correr hacia la espesura de la isla, perdiéndose entre la vegetación, sin responder a sus llamados. Día 5, la última noche. Quedaban solo 3 de ellos. Gabriel, Sofía y Marcos, temblando de miedo, se escondieron en la cabaña, demasiado aterrorizados como para moverse. Sin embargo, sabían que debían encontrar la manera de salir. Y fue entonces cuando los susurros regresaron, pero esta vez, sonaban como la voz de David, llamándolos desde la playa. Marcos, tratando de mantener la calma, insistió en que debían ignorarlo, que no debían escuchar esos susurros. Pero Sofía, aterrada y confundida, se cubrió los oídos, aunque los susurros parecían colarse en su mente. Los gritos de David resonaban con claridad, palabras inconexas, casi como si estuviera siendo arrastrado por algo que no podía controlar. En un último intento de fuga, salieron corriendo de la cabaña, guiados por el instinto, corrieron hacia el otro lado de la isla. La niebla, cada vez más espesa, se movía como si estuviera viva, acercándolos al borde de la locura. La figura oscura que los había acechado apareció una vez más, bloqueando su camino, y con una voz gutural, les susurró algo que nunca lograron entender del todo, pero que sintieron grabado en su mente, como un eco constante. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo cercano encontraron solo a Sofía, desorientada y en estado de shock. No recordaba cómo había salido de la isla, ni qué había pasado con sus amigos. Solo podía repetir, una y otra vez, en un murmullo bajo y tembloroso, la isla no los deja ir. Los lugareños,
que conocían las leyendas, nunca volvieron a mencionar a los exploradores. Para ellos, la historia era clara. Nadie debía regresar a la isla de los susurros. Algunos pescadores, sin embargo, dicen que, en noches de luna llena, pueden escuchar voces que flotan sobre el mar, voces que llaman desde la distancia, llenas de desesperación. Se dice que, en lo profundo del Atlántico, existe una isla que aparece y desaparece, como un espejismo envuelto en brumas eternas. Aquellos que la han visto la llaman la Isla del Lamento, y pocos vuelven para contarlo. Hoy, te llevaré a esa isla, a un lugar donde los susurros son una constante, donde la propia tierra parece rechinar bajo tus pies, y donde cada sombra guarda un rostro que alguna vez fue humano. Cuenta la historia de un marinero llamado Joaquín, un hombre curtido por el sol y las tormentas, que navegaba con su tripulación en una travesía rutinaria. Una noche, mientras surcaban el mar en completa oscuridad, vieron algo inusual. A lo lejos, la silueta de una isla apareció de la nada, bañada en una luz azul que se reflejaba en las aguas. Nadie en la tripulación recordaba que hubiera alguna isla en esas coordenadas, pero, curiosos, decidieron acercarse para investigar. El silencio era absoluto. Las olas parecían detenerse antes de tocar la costa, como si tuvieran miedo de tocar la arena de aquel lugar. Joaquín y su tripulación desembarcaron, y desde el primer paso, todos sintieron una opresión en el pecho. Era como si el aire estuviera cargado de una tristeza tan profunda que se les hacía difícil respirar. No había animales, ni siquiera el canto de un insecto. Solo la brisa que arrastraba un leve murmullo, como el lamento de alguien atrapado. La primera noche. Establecieron un campamento en la playa, junto a una cueva oscura que daba la impresión de ser una boca abierta en la roca, esperando tragarlos. Ninguno de ellos quiso entrar, pero cuando cayó la noche, se dieron cuenta de que no necesitaban hacerlo. Los sonidos comenzaron a salir de la cueva, voces, ecos lejanos que parecían suplicar por ayuda. Los marineros se miraron unos a otros, intentando convencerse de que era solo el viento, hasta que uno de ellos, Pedro, reconoció una voz. Era la de su madre, quien había muerto hacía años. No puede ser, murmuró Pedro, temblando. Pero la voz continuaba, clara, desesperada, llamándolo por su nombre. Aterrorizado, corrió hacia la cueva, como si estuviera bajo un trance, ignorando las súplicas de sus compañeros. Joaquín intentó detenerlo, pero Pedro desapareció en la oscuridad, y un silencio ensordecedor se apoderó del lugar. Al amanecer, cuando sus compañeros fueron a buscarlo, encontraron sus huellas en la arena, pero se detuvieron de forma abrupta en la entrada de la cueva. Y dentro, no había ni rastro de él, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. La segunda noche. Esa noche, los hombres decidieron no dormir. Se agruparon en un círculo junto a una fogata, cada uno con un arma improvisada, como si eso pudiera protegerlos de lo que fuera que habitaba la isla. Pero la noche trajo algo más que voces. Mientras el fuego parpadeaba, Joaquín sintió un escalofrío. Al levantar la mirada, vio una figura en la orilla, apenas iluminada por el resplandor de la luna. Era Pedro, o algo que se le parecía. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos, vacíos, parecían dos pozos de oscuridad. Los demás también lo vieron, y una mezcla de miedo y tristeza los invadió. Pedro, susurró Joaquín, pero la figura no respondió. Solo levantó una mano, señalando hacia la cueva. Y, en un susurro que apenas se escuchaba sobre el viento, murmuró, «Ayúdennos». Entonces, una ráfaga helada apagó el fuego, y en la oscuridad, Joaquín sintió manos invisibles que lo rozaban, como si alguien estuviera tratando de aferrarse a él, de implorarle algo. Los marineros huyeron, pero aquella noche nadie pudo dormir. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y los susurros los seguían, recordándoles el rostro de Pedro, su expresión de desesperación. La tercera noche, el descubrimiento. Al tercer día, desesperados por escapar, la tripulación intentó arreglar su bote. Sin embargo, el barco,
que habían dejado amarrado, parecía haberse hundido en la arena como si algo lo hubiese arrastrado. La desesperación los envolvió como un manto, y fue en ese momento cuando Joaquín decidió que, si querían alguna oportunidad de salir vivos, debían investigar la cueva. Con antorchas improvisadas, entraron en la caverna. La oscuridad era tan densa que sus propias luces parecían débiles, y el suelo estaba cubierto de un polvo espeso y oscuro, que desprendía un olor agrio, como a tierra podrida. En las paredes, comenzaron a ver grabados antiguos, rostros tallados que parecían gritar. Era como si la cueva estuviera llena de almas atrapadas, congeladas en un grito eterno. Más adelante, llegaron a una cámara. Allí, sobre una plataforma de piedra, yacían varios objetos antiguos, como si fueran ofrendas, monedas, joyas corroídas y huesos humanos. Y en el centro, un libro cubierto de polvo. Joaquín lo abrió, y en sus páginas se encontró una historia terrible. El texto, escrito en un idioma antiguo, hablaba de un grupo de habitantes que había buscado la inmortalidad, realizando rituales prohibidos para encerrar sus almas en la isla. Pero algo había salido mal. En lugar de ser inmortales, habían quedado atrapados, sin poder descansar, sin poder marcharse. Sus almas ahora habitaban la isla, incapaces de encontrar paz, condenadas a arrastrarse en la niebla. En ese momento, escucharon un grito. Era uno de los marineros, quien había quedado atrás en la entrada de la cueva. Corrieron hacia él, solo para encontrarlo en el suelo, con los ojos abiertos, vacíos. Había muerto de terror. Pero lo peor fue que, al mirar su rostro, sus rasgos parecían haber cambiado. Era como si su piel hubiera envejecido años en un instante, su expresión congelada en una mueca de pánico. La última noche, el precio de la isla. La tripulación restante huyó de la cueva, pero la isla no los dejó ir. Mientras intentaban correr hacia la playa, la niebla se hizo más densa, y los susurros lo rodearon. Joaquín cayó de rodillas, sintiendo un peso indescriptible en el pecho. Parecía que algo estaba robando su aliento, su energía, su vida. Entonces lo comprendió, la isla les estaba cobrando un precio. Quería sus almas. Uno a uno, sus compañeros fueron cayendo, arrastrados por sombras invisibles, mientras la niebla se convertía en un remolino a su alrededor. Joaquín, en un último esfuerzo, se levantó y corrió hacia el mar. Sintió el agua fría en sus pies, y mientras nadaba hacia lo desconocido, escuchó los gritos de sus amigos, atrapados en la niebla, pidiendo ayuda. No se atrevió a mirar atrás. Días después, Joaquín fue encontrado en alta mar, deshidratado y delirante, murmurando sobre una isla de sombras y lamentos. Nadie creyó su historia. Pero los pescadores de la región aseguran que, en noches sin luna, se escuchan susurros que flotan en el viento. Son las voces de aquellos que, como Joaquín, alguna vez se aventuraron en la isla del lamento y perdieron algo que jamás podrán recuperar. Esta es la historia de un grupo de amigos que, buscando una aventura exótica, decidió visitar una isla remota de la que muy pocos hablaban. Se decía que esta isla, conocida como la isla de los eco perdidos, tenía un extraño poder, capturaba los recuerdos y voces de aquellos que la visitaban, para luego susurrarlos en la oscuridad. Los habitantes de las aldeas cercanas decían que, si uno se acercaba a sus costas al caer el sol, escucharía voces pidiendo ayuda, ecos de risas transformadas en llanto, y palabras perdidas en el tiempo, que nadie lograba comprender. Pero, como suele suceder, los amigos no creyeron en supersticiones, y viendo la isla envuelta en una suave neblina azulada, solo pensaron en la aventura. Al anochecer, tomaron un bote y cruzaron hacia ella, seguros de que serían los únicos en aquel lugar. Los cuatro, entre bromas y risas, llegaron a la orilla. Desde el primer paso, se dieron cuenta de que había algo inquietante en ese silencio. Las olas chocaban suavemente contra la arena, pero no había el menor sonido de pájaros o insectos. Solo el eco de sus propias voces se repetía en el aire, como si las palabras no quisieran abandonar la isla.
Avanzaron, explorando la vegetación densa que cubría el interior. Todo parecía envuelto en esa aura azulada, como si el tiempo allí hubiera quedado congelado. Entre los árboles, descubrieron antiguos caminos de piedra, casi cubiertos de maleza, y pequeños altares de roca donde alguien, hace mucho tiempo, había dejado ofrendas. Cada paso les hacía sentirse observados, como si sombras invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Mientras exploraban, uno de ellos, Carla, se alejó un poco, fascinada por un pozo de agua en el claro del bosque. Al acercarse, notó que el agua estaba tan tranquila que reflejaba su rostro como un espejo, pero, al asomarse un poco más, vio algo que la dejó sin aliento. Reflejada en el agua, a su lado, había una figura, un rostro humano, con ojos abiertos de par en par y llenos de angustia. Sobresaltada, dio un paso atrás, pero antes de que pudiera apartarse, la figura en el agua la miró directamente y murmuró algo que no logró comprender, como una súplica en un idioma antiguo. Carla, temblando, regresó con los otros, tratando de tranquilizarse. No quiso mencionar lo que había visto, pensando que tal vez había sido un simple reflejo o una ilusión. Pero pronto notaron que el ambiente se volvía cada vez más pesado. Parecía que el aire mismo estaba lleno de un olor extraño, húmedo y metálico, como si algo viejo y olvidado estuviera a punto de emerger de la tierra. De pronto, comenzaron a escuchar sonidos lejanos, como un eco que no debería estar allí, sus propias voces repitiendo las palabras que habían dicho minutos antes. «Miren esto», decía la voz de Mateo, uno de ellos, pero con un tono inexpresivo, como si no fuera realmente el quien hablara. Luego escucharon la risa de Sofía, solo que esta vez la risa sonaba hueca, como si se ahogara en desesperación. Aquellos ecos de sus propias palabras, ahora distorsionadas y retorcidas, flotaban en el aire y parecían moverse entre los árboles, rodeándolos. La niebla comenzó a espesar, y cada paso los hacía sentirse más perdidos. Era como si los árboles se movieran, cerrando el camino que apenas unos momentos antes les había parecido claro. Uno de los amigos, Miguel, propuso regresar al bote, y los demás, asustados, estuvieron de acuerdo. Comenzaron a caminar en la dirección de la playa, pero cuanto más avanzaban, más se adentraban en el bosque. Carla empezó a sentir que algo la seguía. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sombras en el borde de su visión, pero cuando intentaba enfocarse, no había nada. Pero entonces, en un momento de valentía, giró de golpe, y en la niebla azulada, vio claramente una figura. Era ella misma. Su propio rostro mirándola fijamente, con una expresión aterrorizada, como si su reflejo quisiera advertirle de algo. Trató de gritar, pero su voz no salió. Era como si la isla estuviera robando sus palabras antes de que pudiera expresarlas. Sofía, por su parte, comenzó a llorar. Sentía que cada palabra que había dicho en la isla, cada susurro, le estaba siendo arrebatado y repetido por aquellas voces que surgían desde la tierra, como si los secretos más profundos de su alma estuvieran siendo absorbidos por la misma isla. Cuando finalmente alcanzaron lo que creían que era la playa, se encontraron ante una visión escalofriante. El bote no estaba, y frente a ellos había solo un inmenso manto de niebla. De la nada, comenzaron a ver sombras que se acercaban. Rostros que apenas podían distinguir en la penumbra, ojos llenos de tristeza y miradas perdidas. Voces en susurros los llamaban, pidiéndoles ayuda. «Ayúdanos», decían las figuras, «toma nuestras palabras y sálvanos». Las voces parecían envolverlos. Miguel, aterrado, trató de correr, pero cada paso lo hacía hundirse más en la arena, como si la propia isla intentara retenerlo. La niebla azul los rodeó, y pronto todos sintieron que sus propios recuerdos, sus pensamientos y sus voces, se perdían en un vacío profundo. La isla los estaba atrapando, robándoles el aliento, las palabras y los recuerdos, hasta que apenas podían reconocerse entre ellos. Al amanecer, la isla se cubrió de una calma sobrenatural. Solo quedaba el eco de risas y palabras olvidadas, flotando en el viento.
Los pescadores que navegaban cerca afirmaron que, desde entonces, la isla parecía emitir un susurro constante, como si alguien, en algún lugar, estuviera intentando decirles algo. Y algunos dicen que, en noches de luna llena, si escuchas con atención, puedes oír el eco de voces llamando desde la niebla, voces de aquellos que, una vez, fueron a la isla de los Eco perdidos y nunca regresaron. Hay una isla, en un rincón olvidado del mundo, de la que pocos se atreven a hablar. Los que saben de ella la llaman la isla del recuerdo oscuro. Según la leyenda, en esa isla se encuentran los espíritus de aquellos que perdieron algo importante en vida, un amor, un sueño, una promesa rota. Cuentan que quien pisa su suelo, aunque solo sea una vez, corre el riesgo de perderse en sus propios recuerdos, para siempre. La historia que te voy a contar empieza con un hombre llamado Luis, quien, impulsado por un deseo inexplicable, decidió aventurarse hacia esa isla. Luis había escuchado rumores, algunos decían que era un lugar maldito, donde los deseos se transformaban en pesadillas. Otros creían que allí se podía recuperar algo perdido. Y eso era justo lo que lo motivaba a ir. Hacía años que su esposa había desaparecido misteriosamente, y Luis sentía que, si la encontraba en algún lugar, sería en aquel sitio donde las almas se reúnen, en algún rincón entre la vida y la muerte. Era una noche sin estrellas, y la luna, cubierta por nubes densas, apenas iluminaba la costa cuando Luis llegó en su pequeña lancha. Al desembarcar, lo primero que notó fue un escalofrío que le recorrió la espalda. El aire era denso, cargado de una tristeza tan profunda que parecía capaz de aplastarlo. Pero siguió adelante. En su corazón, la esperanza y el terror se entrelazaban, haciéndolo avanzar a pesar de la creciente angustia. La isla era más extraña de lo que había imaginado. La arena parecía absorber el sonido de sus pisadas, como si se moviera en un mundo fuera del tiempo. De repente, en medio de los árboles, divisó una estructura antigua, una especie de altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas, iluminado débilmente por una misteriosa luz azulada que parecía emanar de la tierra misma. Decidió acercarse, y al tocar la piedra, algo frío le recorrió el brazo. Fue entonces cuando la escuchó. Era la voz de su esposa, clara como el agua, llamándolo por su nombre. Pero algo en el tono de su voz estaba mal, sonaba quebrada, como si viniera de muy lejos, atrapada en una prisión invisible. Con el corazón acelerado, Luis comenzó a buscar, desesperado, alrededor del altar, seguro de que debía haber alguna pista, alguna señal que lo guiara. Y, mientras recorría el lugar, vio algo aún más perturbador, grabados en la piedra. Cada uno de ellos representaba rostros de personas con expresiones de dolor, de tristeza, de pánico. Algunos estaban cubiertos por una capa de polvo, como si hubieran estado allí por siglos. A medida que avanzaba, la niebla a su alrededor se espesaba, y poco a poco el entorno comenzó a cambiar. Ya no estaba en la isla, sino en un pasillo oscuro, con paredes de piedra y ventanas cerradas, como una mansión en ruinas. De alguna manera, había sido transportado a un lugar que le resultaba familiar. Y entonces lo entendió, estaba en su propia casa, o en lo que parecía ser una copia desfigurada de ella. En la penumbra, cada habitación parecía desmoronarse, cubierta de polvo y telarañas. Caminó despacio, escuchando cada crujido bajo sus pies, mientras la sensación de tristeza crecía con cada paso. De repente, en una de las habitaciones, vio una sombra familiar sentada en el suelo. Era su esposa, pero su rostro estaba oculto en la oscuridad. Con el corazón en un puño, Luis se acercó, casi sin aliento. «Ana», susurró. La figura levantó la cabeza lentamente, y al mirarla, sintió como el suelo se abría bajo él. Aquellos ojos, que alguna vez habían sido tan cálidos, estaban ahora vacíos, como si una parte de ella se hubiera desvanecido. Su boca se movió, y en un susurro apenas audible, le dijo, «Ayúdame». Luis intentó tocarla, pero su mano atravesó la figura como si fuera humo. «Ana, ¿dónde estás?», preguntó desesperado, pero ella solo repitió aquellas palabras, cada vez más apagada, «Ayúdame».
En ese momento, las paredes comenzaron a temblar y el suelo se resquebrajó, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Desesperado, corrió hacia la puerta para intentar escapar, pero, al salir, ya no estaba en su casa. Ahora se encontraba en un sendero oscuro, rodeado de árboles torcidos que parecían observarlo con miradas llenas de reproche. Y en el suelo, entre las raíces de los árboles, aparecieron pequeños objetos que le resultaban familiares: un anillo, una foto vieja, un mechón de cabello. Eran fragmentos de su vida, recuerdos que parecían haber sido devorados por la isla. Sin saber qué hacer, Luis recogió uno de los objetos, el anillo que le había dado a su esposa el día de su boda. Pero al levantarlo, escuchó voces que lo rodeaban, susurrando su nombre. Eran otras personas, otras almas que parecían atrapadas en el mismo lugar. No debiste venir, ella ya no está aquí, ahora eres uno de nosotros, decían. Eran voces de lamento, ecos que parecían provenir de tiempos distintos, resonando en su mente como una letanía de dolor. Luis intentó huir, pero el sendero parecía infinito, y con cada paso sentía como sus recuerdos se desvanecían, como olvidaba detalles de su vida, de su esposa, de sí mismo. Era como si la isla lo estuviera despojando de su identidad, dejando solo una cáscara vacía. Y mientras corría, notó que su propio reflejo aparecía en cada charco, en cada sombra, pero no era él, sino una versión distorsionada, con ojos oscuros y una sonrisa triste. El reflejo lo miraba fijamente, susurrando palabras que Luis ya no podía entender. Finalmente, exhausto y sin aliento, se dejó caer al suelo. La niebla azul lo envolvió, y los susurros se convirtieron en un murmullo constante, hasta que ya no pudo distinguir su propia voz. En sus últimos momentos de conciencia, comprendió la terrible verdad: la isla se alimentaba de recuerdos, de esperanzas, de deseos no cumplidos. Todo lo que él había querido encontrar allí se le había arrebatado, convirtiéndolo en otro eco en el viento. Hoy, los pocos pescadores que se atreven a acercarse dicen que en noches de luna llena se pueden escuchar susurros flotando sobre las olas, una mezcla de tristeza y desesperación. Cuentan que si alguien escucha atentamente, entre los lamentos puede oírse una voz, una que repite el nombre de su esposa, como un eco interminable, atrapado para siempre en la isla del recuerdo oscuro. Esta historia ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de exploradores decidió investigar una isla de la que nadie volvía a hablar una vez regresaba. Esta isla, envuelta en un manto de niebla y leyendas oscuras, era conocida como la Isla de las Sombras Susurrantes. A los lugareños, incluso a los más valientes, se les erizaba la piel solo de mencionarla. La creencia era clara: cualquier explorador que se aventurara en sus costas y lograra salir no sería el mismo, porque algo de él se quedaría para siempre allá. La noche en que los exploradores llegaron a la isla, todo estaba sumido en un extraño silencio, interrumpido apenas por el sonido del viento que parecía susurrar secretos oscuros. Eran 5 en total, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a desentrañar misterios. Pero, al poner pie en tierra firme, sintieron algo extraño. A cada paso, la arena bajo sus pies parecía absorber el sonido, como si la isla misma los estuviera tragando en su silencio. Al poco tiempo de adentrarse en la isla, encontraron una estructura antigua y decadente. Era un faro, de aspecto fantasmagórico, que sobresalía en la niebla como un guardián olvidado del tiempo. Estaba rodeado de inscripciones en un idioma desconocido, grabadas profundamente en la piedra, y sobre la entrada alguien había tallado un símbolo, un ojo rodeado de oscuridad. Sin embargo, la curiosidad venció al miedo, y los 5 decidieron entrar. Al cruzar el umbral, el aire cambió, volviéndose más denso, y una sensación de vacío absoluto los invadió. No se escuchaba nada más que sus propias respiraciones, y cada paso resonaba como un eco interminable en las paredes del faro. La luz de sus linternas apenas lograba abrirse camino en la penumbra, y pronto notaron algo desconcertante: el interior del faro estaba mucho más grande de lo que parecía desde afuera, como si la isla misma estuviera distorsionando la realidad. Los exploradores avanzaron lentamente, pero cada piso que subían parecía repetirse, como un reflejo extraño y distorsionado. Las escaleras chirriaban, y las paredes,
cubiertas de musgo y símbolos, parecían cambiar de lugar cada vez que desviaban la vista. Fue entonces cuando comenzaron a escucharlo, susurros. Al principio, pensaron que era el eco de sus propias voces, pero pronto entendieron que esos susurros venían de algo, o de alguien que se encontraba mucho más arriba. A mitad del camino, uno de los exploradores, Marta, sintió algo helado en su hombro. Al girarse, vio una figura borrosa, una sombra con la forma de un rostro humano que se deslizaba a lo largo de la pared, sin cuerpo ni forma definida. Los ojos de la sombra eran profundos y oscuros, y antes de que Marta pudiera gritar, la figura se desvaneció, dejando un vacío en su pecho, como si la sombra hubiera arrancado un fragmento de su ser. Conforme avanzaban, cada uno comenzó a experimentar algo similar. Uno a uno, los exploradores sentían como esas sombras les arrebataban partes de sus memorias, recuerdos que se desvanecían como si nunca hubieran existido. Luces destellaban en sus mentes, un cumpleaños olvidado, el rostro de un ser querido, el aroma de un lugar especial. Todo se esfumaba, arrancado sin piedad por aquellas sombras, y, lo más aterrador de todo, es que comenzaban a sentir que estaban perdiendo también el sentido de quienes eran. Al llegar a la cima del faro, el espacio se abrió en un salón extraño y vasto. Allí, bajo una luz azul pálida, encontraron una figura humana, inmóvil, como petrificada, mirando al vacío. Al acercarse, uno de ellos exclamó con horror, la figura era idéntica a otro explorador del grupo, pero en un estado de decadencia y descomposición que los dejó sin palabras. El cuerpo, aún en pie, parecía momificado y vestía las mismas ropas que él llevaba. El explorador se acercó, mirándose en esa versión macabra y antigua de sí mismo, y de repente lo sintió, una oleada de recuerdos ajenos invadiendo su mente, memorias que no le pertenecían, pero que ahora se sentían como suyas. Imágenes de antiguos viajeros atrapados en aquella isla, ecos de desesperación y sufrimiento, palabras en idiomas que jamás había escuchado. Aquellos recuerdos lo devoraron, y sin que sus compañeros pudieran hacer nada, su piel comenzó a agrietarse, como si el tiempo lo estuviera consumiendo al instante. Presos del pánico, los demás intentaron huir, pero cada uno encontró una versión de sí mismo, petrificada y rota, esperando en algún rincón del faro. Era como si la isla hubiera creado copias oscuras de todos ellos, fragmentos de sus almas, listas para ser capturadas. Marta, apenas consciente de lo que sucedía, trató de correr, pero las sombras la atraparon. Sintió como le arrebataban los últimos fragmentos de recuerdos que le quedaban, hasta que ya no supo quién era, ni qué hacía allí. Al amanecer, la niebla se despejó y todo quedó en calma. Los aldeanos, al otro lado del mar, vieron el faro brillar con una tenue luz azulada, sabiendo que ese extraño resplandor significaba que la isla había reclamado nuevas víctimas. Cuentan que, si escuchas el susurro del viento en una noche sin luna, puedes oír las voces de aquellos que una vez se aventuraron a la isla de las sombras susurrantes. Dicen que las almas de los exploradores aún vagan dentro del faro, atrapadas en una espiral interminable de recuerdos y sombras. Te invito a acompañarme en un viaje que desafiará tu percepción de la realidad. Hoy, hablaremos de un lugar del que pocos regresan, una isla perdida en medio del océano, donde la esperanza se desvanece con cada ola que la golpea. La isla de los susurros. Muchos han intentado encontrarla, pero pocos han regresado para contar su historia. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la cordura se encuentra con lo inexplicable, ¿qué pasaría si en tus últimos momentos estuvieras atrapado en un lugar donde el miedo y el dolor se fusionan en algo mucho más terrible que la muerte? Sigue viendo, porque hoy te contaré una historia que te hará pensar dos veces antes de mirar el horizonte marino, y mucho menos adentrarte en el océano. La isla de los susurros era un mito para muchos, pero para el capitán de un pequeño barco pesquero, el lugar representaba una oportunidad. Había escuchado historias sobre ella desde su infancia. Un lugar lleno de riquezas, pero custodiado por algo mucho más peligroso que las tempestades. El capitán, junto a su tripulación, navegó durante días buscando la isla que solo se mencionaba en murmullos temerosos. No sabían qué esperar, pero había algo en sus corazones que les decía que jamás deberían haber ido. Al principio,
El viaje fue tranquilo. El océano se extendía ante ellos, inmenso y silencioso, como si también temiera lo que les aguardaba. La tripulación compartía risas nerviosas, pero nadie podía ignorar esa sensación extraña, como si una sombra estuviera observándolos desde las profundidades. Fue al sexto día cuando las aguas comenzaron a cambiar. Las olas, antes suaves, se hicieron irregulares, como si un monstruo invisible estuviera agitándolas desde abajo. A lo lejos, en el horizonte, apareció una silueta, oscura, inconfundible, la isla. Se acercaron lentamente, el corazón de cada uno latía con fuerza, no por emoción, sino por un miedo ancestral. La isla era pequeña, pero su presencia era aterradora, como si todo el mal del mundo hubiera sido encerrado en sus costas. El capitán miró a su alrededor, buscando señales de vida, pero no vio nada más que rocas y árboles que parecían retorcerse hacia el cielo, como si estuvieran implorando ser liberados. No había señales de humanos, solo silencio. Ese silencio que calma antes de la tormenta. Al desembarcar, la primera sensación fue la de estar siendo observados. Los árboles, altos y desnudos, parecían susurrar entre ellos. «¿Escucharon eso?», dijo uno de los marineros. Pero nadie respondió, porque todos sabían que algo extraño ocurría, algo que no podían explicar. A medida que avanzaban por la isla, el viento comenzó a cambiar. Ya no era fresco, sino denso, pesado. Cada paso que daban los acercaba más a un horror que nadie podía prever. Pronto, encontraron lo que parecía ser una vieja estructura, un templo de piedra, medio derrumbado por el paso del tiempo. Al acercarse, una sensación de frío recorrió sus espinas dorsales. Y entonces, lo escucharon, un susurro bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para erizarles la piel. No sabían si eran sus mentes jugando con ellos o si realmente algo los estaba observando desde las sombras. Pero el susurro aumentó, y comenzó a formar palabras. «Váyanse o los perderán», decía la voz, pero no podía identificar si era humana o algo mucho peor. Un miedo primitivo comenzó a tomar control de sus cuerpos. Sin embargo, el capitán, en un intento por demostrar su valentía, les ordenó que siguieran adentrándose en la isla. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse sobre ellos, como si estuvieran atrapados en un laberinto vivo. El sol se oscureció por completo, y un frío glacial comenzó a envolverlos. El sonido de sus pasos sobre la tierra era el único ruido, junto con el susurro constante que nunca se detenía. Cada vez que se detenían, los ecos de las voces se volvían más intensos, hasta volverse insoportables. Fue cuando llegaron a lo que parecía ser el centro de la isla que algo inexplicable ocurrió. Uno de los marineros, el más joven, comenzó a gritar. No porque lo atacaran, sino porque veía cosas, visiones horribles. No puedo escapar», chillaba, abrazándose la cabeza como si intentara reprimir lo que veía. El capitán intentó calmarlo, pero el chico solo miraba al vacío, hablando incoherentemente. Están aquí. No podemos escapar», repetía con desesperación. El capitán ordenó que los sujetaran, pero al hacerlo, una extraña niebla comenzó a rodearlos, y las voces se intensificaron aún más. Eran murmullos, pero parecían venir de todas partes, como si el aire mismo estuviera vivo. De repente, el joven marinero dejó de gritar. Se quedó en silencio y, al mirarlo, vieron algo que los dejó helados. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos. Alguien gritó. «¿Está muerto?». Pero no era eso lo que causaba el terror en sus corazones. Era el hecho de que el cuerpo del joven marinero había comenzado a descomponerse frente a ellos. En segundos, su piel se volvió gris, su carne se deshizo como si fuera polvo. Y antes de que pudieran reaccionar, el aire se volvió aún más denso, y una presión insoportable los rodeó. El capitán, con el corazón en la garganta, intentó ordenar que regresaran al barco, pero el sonido de sus voces se perdió en la niebla.
Estaban atrapados, no solo físicamente, sino en algo mucho más aterrador. Algo más antiguo que la isla misma. En ese momento, uno de los marineros comenzó a correr hacia la selva, pero su grito murió rápidamente, como si la isla lo hubiera tragado por completo. Fue entonces cuando lo comprendieron. La isla no era solo un lugar deshabitado. Era un ser vivo, alimentado por el miedo y la desesperación. Un lugar donde las almas que se adentraban en sus dominios quedaban atrapadas, condenadas a repetir sus peores pesadillas una y otra vez. Nadie en la isla podía escapar, porque cada uno de ellos había caído en su propio terror, en su propio tormento. Aterrados, el capitán y los pocos marineros que quedaban intentaron huir, pero la niebla se volvía más espesa, más pesada. La isla había comenzado a consumirlos, desgarrándolos poco a poco, como si fuera una criatura que disfrutaba de su sufrimiento. Uno a uno, fueron cayendo, perdiéndose en la neblina, convirtiéndose en ecos de lo que una vez fueron. Al final, el capitán fue el último en quedar. Se arrodilló en el suelo, el cuerpo ya agotado por el miedo, los ojos vidriosos por la desesperación. Y antes de que el horror final pudiera consumirlo, escuchó la última voz que esperaba oír. Un susurro, suave, pero lleno de promesas: te estamos esperando. Lo que sucedió después, nadie lo sabe. La isla de los susurros nunca ha sido encontrada, y los pocos que han oído hablar de ella, la mencionan solo con temor. Quizás aún esté ahí, esperando a los próximos incautos que busquen desafiar sus límites, a los próximos hombres y mujeres que piensen que pueden escapar. Pero la verdad es que no hay escape. La isla no perdona. Y si alguna vez oyes ese susurro en la oscuridad, no te atrevas a seguirlo, o serás parte de su maldición para siempre.